Senador Alejandro Corrales, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, a todas las personas de la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos acompañan hoy. Senador, usted tiene un prestigio bien ganado y tiene una responsabilidad muy alta con el Senado de la República. Por eso sabemos que usted no va a exagerar y mucho menos va a mentir en un tema tan grave y delicado como este. Y la pregunta es obvia. Los precios actuales del café, los que recibe el cafetero cuando vende una roba, decimos nosotros, o una carga, como comúnmente se dice, eh, ese, ese dinero que recibe el cafetero es suficiente para cubrir los costos de producción y, por supuesto, segundo tema, para pagar sus deudas. La respuesta claramente es no, doctor Fernando, y yo sí le tengo que decir que además de tener la responsabilidad con el Senado, tengo la claridad de ser caficultor de tercera generación y de hoy estar representando esas 541.000 familias en el Congreso de la República con conocimiento de causa. Hoy, doctor Fernando, los costos de producción están muy por encima del precio de venta del café colombiano, pero no solamente el café colombiano, doctor Fernando, aquí hay que arrancar por mirar la finca completa y no solamente los lotes. La finca completa es el mercado mundial, doctor Fernando. Y el mercado a nivel internacional está con precios deprimidos, con una sobreproducción impresionante, cerca de entre 6 y 10 millones de sacos de exceso de café en ese mundo cafetero. Y esto hace, obviamente, que la bolsa de Nueva York haya llegado a unos niveles absurdamente bajos, por debajo del dólar para una libra de café, y afecte a toda esa gran finca, a ese universo cafetero. Pero lo más grave, doctor Fernando, es que cuando uno ya no mira la finca completa, sino que mira los lotes y mira a Colombia, la crisis es mucho más grave que en el resto de los países. Y es mucho más grave, doctor Fernando, porque acá en Colombia, a diferencia de países como Vietnam, que recibió todos los subsidios de Estados Unidos para compensar lo que otrora había pasado allá en esa guerra, o países como Brasil, en donde la revaluación ha sostenido la devaluación, perdón, del real ha sostenido de manera artificial la economía cafetera, pues allá en esos países no es tan grave. Acá en Colombia, muy al contrario de ello, la crisis se está acentuando, tenemos un exceso de producción porque 14 millones de sacos, déjeme decirle que creo es un exceso de producción en Colombia cuando queremos descomoditizar este producto. Y tiene dos componentes graves, que los subsidios que alguna vez recibimos, por ejemplo, por el Plan Colombia para sustitución de cultivos, fueron invertidos en departamentos como el Huila para sembrar, para siembras masivas de café, y esos subsidios se volvieron perversos porque aumentaron la frontera cafetera de manera artificial con subsidios, y hoy departamentos como ese gritan la crisis y están sumidos en la desesperación, como estamos todos los cafeteros de Colombia, por precios tan bajos. Pero no solamente eso, doctor Fernando, usted mencionaba un tema muy importante, las deudas. Las deudas hoy tienen abogados a todos los cafeteros en Colombia. Los costos de producción calculados casi ninguno tiene en cuenta ese costo financiero. Pero más grave aún, hay unos paradigmas que deberíamos empezar a romper, doctor Fernando. El ministro de Agricultura esta semana que salió del Comité Nacional de Cafeteros mencionaba el tema de los créditos y hablaba de una cifra, 1.2 billones de pesos, el crédito total, el monto total de los créditos en Banco Agrario de los caficultores de Colombia. Pero ¿por qué no empezamos a romper el paradigma, doctor Fernando y amigos oyentes, y decimos que es que los cafeteros le debemos al resto de los bancos, que a la vivienda, a Bancolombia y a Banco de Bogotá se les debe también y que hay que sumar eso a ese monto? Y no solamente eso, más grave aún, que el gota a gota es hoy un financiador no solo de la caficultura, sino del sector agropecuario en Colombia. Y esto hay que salir a decirlo, no podemos seguir callando una realidad que está acabando con el sector productivo colombiano, ni siquiera el agropecuario. Entonces ese paradigma de que nuestras deudas son 1.2 billones, rompámoslo. Otro paradigma que hay que romper después de esa reunión del Comité Nacional de Cafeteros. El ministro de Hacienda sale y nos dice los 95.000 millones de pesos que teníamos los vamos a entregar en subsidios, pero el disparador será los 70.000 pesos que habíamos dicho por arroba, que habíamos dicho el año pasado. Mire, ese paradigma hay que romperlo. Yo entiendo al doctor Carrasquilla, la función de cualquier ministro de Hacienda será siempre decirnos que no hay plata y que tiene que recoger a punta de impuestos más plata seguramente. Pero
¿cómo decir que el disparador va a ser 70.000 pesos cuando en el 2013 ese nefasto gobierno del señor Santos dijo que sí, que efectivamente los costos eran 70.000 pesos por arroba? Pues hoy, 6 años después, ¿cómo van a seguir siendo los mismos 70.000? El año pasado el doctor Vélez dijo que eran 762.000 pesos por carga el costo de producción. Y este año, ya lo dijo la Federación, 782.000 pesos por carga. Pero yo le voy a explicar por qué dice eso el doctor Carrasquilla. Porque el asesor para asuntos cafeteros del gobierno de nuestro presidente Duque sigue siendo el mismo asesor cafetero que tenía el señor Santos, porque sigue asesorando mal al ministro de Hacienda y al ministro de Agricultura, y lo dicen los caficultores y lo dice el comité directivo y lo decimos quienes representamos esa base cafetera, pero ahí lo tienen todavía de una manera extraña y dolorosamente para los caficultores, doctor Fernando. Perdóneme, antes de hacerle más preguntas, ¿quién es esa persona? Ese señor se llama Nicolás Pérez y es un asesor para asuntos cafeteros que designa al ministro de Hacienda, pero que pagan los caficultores de todo Colombia. Y hay que ser claros, en lo personal es un muy buen hombre, es una persona con quien tomando café como con usted podemos conversar de todos los temas, pero está plenamente demostrado que su asesoría ha sido nefasta. Al último gobierno que asesoró lo mandó a un paro en el 2013 y a este gobierno lo tiene diciendo que producir una arroba de café vale 68.000 pesos, cuando la institucionalidad cafetera, con un estudio de 2.000 fincas y más de 3 años y medio, dice que vale 78.200 pesos producirla. Ese es un paradigma que hay que romper, doctor Fernando. Pero más grave, mire, le acabo de ver trizas el paradigma de los costos. Ni el del doctor Nicolás Pérez, asesor de asuntos cafeteros para el gobierno, 68.000 pesos, ni el del ministro Carrasquilla, 70.000, ni el del gerente de nuestra federación, 78.200 pesos, tiene incluido en esos costos de producción la formalización. Hoy somos 541.000 familias que en un porcentaje cercano al 90%, yo diría que muy por encima de él, somos informales, la mano de obra no tiene seguridad social. Por eso estamos trabajando en proyectos como el 193 y tratando de meterlo en el Plan Nacional de Desarrollo de la Ley de Piso Mínimo para Seguridad Social de los Campesinos de Colombia. Pero el paradigma se rompe cuando usted dice, ni los unos ni los otros metieron los costos en los costos de producción de la seguridad social. Pues obviamente son costos absolutamente mentirosos y que nos dejan en la informalidad, doctor Fernando. Y hay otra cosa que tenemos que hablar frente a lo que está sucediendo acá y no en otros países, y es el tema de la revaluación. Ayer yo decía, cuando analizaba a los que hablaban de salirse de la bolsa de Nueva York y cuál debía ser el precio que debíamos exigir por el café. Hombre, si trajéramos valores del café de los años 80 a hoy, poniéndole la inflación sin nada más, debería estar a más de $3 la libra. Pero es que acá además hay que meterle otro tema que nos afectó muchísimo y fue la revaluación causada por el narcotráfico. Y hay que decirlo así con toditas las letras y sin ningún temor. Acá todos los dólares que han entrado en narcotráfico afectan a la economía de la agricultura legal. Y aquí es mucho lo que ha hecho de daño la revaluación causada por esos dólares. Y no solamente eso. Si hay más de 240.000 hectáreas en cultivos ilícitos, eso no se coge solo, eso no se raspa solo, no se fertiliza solo, no se limpia solo. Nos tienen secuestrada nuestra mano de obra. Y claro, eso encarece la mano de obra del caficultor colombiano y del arrocero y del ganadero y de todo el sector agropecuario. Pero eso hay que decirlo tranquila y claramente. Y quiero, doctor Fernando, darle una opinión sobre la posición que la Federación asumió esta semana con su gerente, a quien aprecio y estimo mucho, de decir que había que analizar la posibilidad de salirnos de la Bolsa de Nueva York. Primero, contextualizar y decir que la federación como institucionalidad es fundamental para Colombia, es un ejemplo ante el mundo y todo el mundo quisiera tener institucionalidad. Esto no oculta que tenemos todavía grandes problemas y que hay que seguirla reformando y reformarla a fondo. Será tema de otro café, doctor Fernando, pero yo hoy no estoy de acuerdo con las oficinas del exterior y yo hoy no estoy de acuerdo con los almacafés que se convirtieron en otro peaje para los caficultores. Pero esa propuesta de la salida de la Bolsa de Nueva York sí nos tiene que poner a repensar, porque la bolsa y el contrato C específicamente era solamente para cafés suaves colombianos y otros suaves. Hace unos años ya se metió Brasil a la bolsa, al contrato C de la Bolsa de Nueva York. Ahí ya no somos especiales, ahí ya somos todos los mismos en ese mismo paquete. Y salirnos de ahí, pues obviamente nos ponen un riesgo y es que los negocios tendrán que ser
casi que cliente a cliente diciendo lo mínimo debería ser 1,40, que son esos costos para los colombianos. Pero no nos puede dar temor decir que lo justo debería ser un precio muy por encima de los $2, como le mencionaba yo ahora, que debía estar ya cercano a los $3, trayendo los precios desde hace años hasta los que tenemos hoy. A mí me parece, doctor Fernando, que hay muchas cosas por hacer. Y, por ejemplo, en el consumo interno tenemos que arrancar ya, porque son cosas que podemos hacer nosotros y no dependemos de los demás. Pero mire lo grave, en el consumo interno la compra pública en Colombia permite que todas las entidades públicas de este gobierno compren café de consumo nacional mezclado con cafés de afuera, basura, robustas, que ni siquiera sabemos qué son. Yo le decía al ministro de Agricultura esta semana, ¿y por qué no exigir en la compra pública no solamente el mejor precio, sino una tasa de 82 puntos en la escala de la SCA? Que eso garantiza que ningún café con mezclas de robustas y pasillas ecuatorianas o de otro país pudiera entrar a esa licitación. ¿Y por qué no pensar en proponerle a la Federación que el modelo de las tiendas Juan Valdez lo cambie? Uno ve crecer a Tostado, a Starbucks, a todo el mundo a una velocidad asombrosa y las tiendas Juan Valdez despacio. Aquí hay que pensar que el consumo interno de café tenemos que moverlo de otra manera. Y para finalizarle este análisis, doctor Fernando, le voy a dar un punto de vista muy triste, pero que es real. Lo primero, esta semana en la Comisión de Paz, de la cual hago parte, me dio mucha tristeza ver que se quejaban de que no les habían dado plata para emprendimiento, 20.3 billones de pesos, para otros niveles más o menos en el Plan Nacional de Desarrollo. Para el Pacto por la Construcción de Paz, 37.1 billones de pesos. Mire esa cifra. Y esa cifra es para 7.000 señores, que ya ni siquiera están los 7.000, ya debe haber por ahí 3.500 y el resto se devolvieron a hacer lo que saben hacer, que es cultivar coca y sembrar terrorismo. Pero 37.1 billones de pesos para 7.000 personas. Y para el sector de la agricultura no hay pacto, no hay un pacto por el agro colombiano. Pero más triste, para el Ministerio de Agricultura, un total de 3 billones de pesos para este año del presupuesto. ¿Cómo explicarle eso a los caficultores colombianos? ¿Cómo explicarle eso a los caficultores y a esas familias que son 541.000 y que generamos 2,5 millones de empleos en Colombia? Eso tiene que ir a algo que está pasando y que hablaba con caficultores anoche nada más. El desánimo que hay. Es que usted controla la broca, la roya, usted se aguanta el clima, usted pelea con el precio de los fertilizantes y los insumos. Pero cuando empieza a haber desánimo y cuando empieza a haber deserción de la familia cafetera y empiezan a pensar, como en el sur del país, en irse a sembrar cultivos ilícitos, ese sí es un problema grave. Y ahí se pierde el relevo generacional. Y se pierde por dos razones. Porque no hay rentabilidad y porque los jóvenes ven que jamás podrán jubilarse como caficultores en Colombia. Finalmente, si usted se pone a repensar toda esta situación, no siendo cafetero y no con ese corazón y esa alma cafetera que tenemos usted y yo, doctor Fernando, uno sí tiene que llegar a una conclusión, y es que hoy el gobierno nacional tiene una responsabilidad inmensa con este gremio, por la caficultura y estos millones de familias que dependemos de ella, sería abrirle paso a la economía ilegal, sería abrirle paso a los cultivos ilícitos y sería abandonar al gremio que hizo, hace y hará grande a Colombia, doctor Fernando. Senador, usted ha hecho una excelente exposición, pero es una exposición que no puede concluir aquí. Sobre esto tendremos que volver y yo le voy a pedir su paciencia para que en muy próxima oportunidad volvamos sobre el tema. Usted en su presentación primera se quejó de la devaluación del real brasilero. De eso no nos podemos quejar, el Brasil hace lo que le dé la gana. Pero usted después hizo un discurso absolutamente desgarrador de la causa de la crisis cafetera y de la crisis de todos los exportadores colombianos. Esa es la revaluación del peso, que no tiene sino un culpable, el narcotráfico. Aquí nos pusieron a elegir entre el país legítimo, el que trabaja, el que cumple la ley, el que afronta todas las vicisitudes de un mercado internacional que no es fácil, y por otro lado, unos bandidos narcotraficantes. Y el país resolvió proteger a los narcotraficantes en contra del resto de la nación. La revaluación del peso. Yo le voy a insistir a usted en próxima oportunidad y hágame el favor y traiga los datos concretos.
de cuánto debería recibir hoy el cafetero si simplemente las ventas de su café se le pagaran al precio que debía tener el dólar calculado solamente por el IPC. No más, no más. Es decir, que los costos del cafetero vengan de la mano de los ingresos que recibe cuando vende los dólares al Banco de la República. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los costos se fueron y se tienen que ir al ritmo de la inflación, pero los ingresos se quedan amarrados a un dólar revaluado por cuenta de unos bandidos, de los peores bandidos que hay sobre la tierra. Senador, el país tiene que reflexionar sobre eso. Y es lo mismo que le pasa a los bananeros y es lo mismo que les pasa a los exportadores de flores. Y entonces le digo, ¿por qué nos asombramos de ver que 50 años después de los esfuerzos de Carlos Lleras Restrepo por diversificar las exportaciones, estemos dependiendo de las exportaciones de petróleo? Porque matamos a los exportadores con la revaluación del peso, porque sacrificamos, porque esta es una economía con sesgo anti-exportador, en beneficio de los narcotraficantes. El Banco de la República dice, no, en absoluto, eso no es así. Narcotráfico. El nombre del juego es narcotráfico. Y por eso tenemos hoy un dólar que es a un precio que es el mismo de hace 20 años o de hace cuánto. Y si usted pues se va a los años 80, pues entonces ahí sí que es cierto que la realidad es dramática, porque eso coincide exactamente con la explosión de la cocaína en Colombia. Al país le pusieron a elegir entre cocaína y café, entre cocaína y exportadores y entre cocaína y productores nacionales, senador Corrales, porque ellos tienen que competir con unos importadores de productos que vienen de fuera, subsidiados porque la importación es baratísima gracias a que el narcotráfico produce un dólar barato. Senador, ahí está el nombre del juego, ahí está el nombre del juego. No pongamos a los cafeteros en plan de mendigos, como diría Maduro, sino en el plan que les corresponde. Señor, me robaron. El narcotráfico permitió que me robaran, como robamos a los exportadores y como robamos a los productores nacionales que tienen que competir con productos importados subsidiados por el dólar barato. Senador, esa es la clave de todo el tema. Esa es la clave de todo el tema. Y permíteme que le diga una cosa. No confundamos a la gente diciendo que son solamente 541,000 familias, porque le tengo que decir, y se lo digo de manera muy rotunda, eso no es verdad. Eso no es verdad. Usted llega a un pueblo cafetero y dice, ¿cuántos son los cafeteros que hay aquí? Tantos, tantos, tantos. ¿Para ahí la cuenta? De eso, del ingreso cafetero, vive el carpintero, vive el latonero, vive el cura, vive el abogado. Todos viven del café. La crisis cafetera, senador, es la crisis de Colombia. Y es la crisis de la zona más sana de Colombia, los que responden por lo que llamaba mi padre la arquitectura moral de la República. Deje quebrarlos, no, quiébrelos, porque es el Estado colombiano con su permisividad frente al narcotráfico el que está sacrificando a los caficultores, a los exportadores, a los que trabajan en Colombia. Senador, esto no se puede quedar así, senador. Yo le voy a pedir su venia y su concurso para que traiga esto con cifras muy elementales y muy simples. ¿En cuánto debiera estar el dólar en Colombia si hubiera crecido al ritmo al que crecen todas las demás cosas? Es decir, ¿por qué aquí crece el valor de los zapatos y el valor del arroz y el valor de todo? Crecen los insumos, crece todo a un determinado ritmo, pero la plata para los exportadores crece a otro ritmo. Explíqueme por qué. Y no vayan a decir que es por las gigantescas exportaciones de petróleo, porque el petróleo a duras penas nos da para vivir. Aquí el sobreprecio de todo lo tenemos, el sobreprecio de todo no, el subprecio de las cosas que producimos se las debemos al narcotráfico. Senador, este es el tema y este es el debate y esta es la batalla que hay que librar. O el país reflexiona a fondo sobre el sesgo antiexportador de la economía colombiana o estamos perdidos. El doctor Lleras Restrepo lo decía, recuerde usted, exportar o morir.
y preferimos la muerte. Y después el doctor López Miquelsen habló del embeleco de las exportaciones. ¿Cuándo? Cuando el Banco de la República estaba lleno, la ventanilla siniestra de la República estaba llena de dólares de Pablo Escobar. No, esto no puede ser, senador. Esto no puede ser y al país hay que decirle la verdad. Lo felicito por su discurso, un discurso valeroso y preciso, pero no se puede quedar ahí. Deme su venia para que en muy próxima ocasión, en unos muy pocos días, vuelva usted con esas cuentas para demostrar cómo el país le dieron por elegir entre el trabajo honrado, el trabajo honesto, el trabajo creador y el narcotráfico y prefirió el narcotráfico. Digámoslo con todas las letras, senador, ¿no le parece? Me parece muy bien, doctor Fernando. Para mí un honor esa invitación y por supuesto que se la acepto. Creo que es el momento de reflexionar si son 3.700, 4.500 o lo que sea, y lo vamos a traer con todos los números y ejemplos gráficos para que la gente vea la gravedad de lo que ha hecho el narcotráfico y los dólares que este ha traído acá con el sector exportador colombiano. Acá también tenemos que hablar que ya el narcotráfico tiene un componente nacional gravísimo, doctor Fernando, que es el microtráfico, que tiene unas implicaciones bárbaras en la sociedad colombiana. Y ahorita que estaba usted disertando y esa disertación la comparto plenamente, doctor Fernando. Me escribía don Edgar Herrera, un caficultor de Pereira que también sufre esta crisis, y me decía: lo felicito y felicito al doctor Fernando por ese programa, pero no se le olvide decir esta frase que yo siempre menciono, doctor Fernando. Es que un burócrata acá alguna vez del gobierno Santos, que ahora quería meterse en el gobierno Duque, dijo: no, es que la caficultura es solamente para combatir pobreza, no para generar riqueza. Y olvídese, la caficultura y cualquier otro sector exportador en Colombia está hecha para generar riqueza, para hacer crecer a los caficultores, a sus familias, a los trabajadores de la caficultura y a sus familias, y a toda esa gran familia que mueve esos más de 2,5 millones de empleos, que mueve y tiene que generar riqueza para todos ellos. Si no es así, estamos condenados a desaparecer, doctor Fernando. Entonces, le acepto esa invitación y acá estoy nuevamente para que con otro café bien bueno y un café de buena calidad como tiene que ser, hagamos el debate sobre los costos, sobre la referenciación con el dólar y sobre todos los otros indicadores que vamos a hablar. Y sobre un temita que es esencial, los cafés especiales. Es que no podemos seguir exportando café para que nos lo mezclen con cafés de mala calidad, con cafés vietnamitas o con cafés brasileros robustas, para medio ennoblecer la mezcla y que la gente pueda tomar un café potable. Tenemos que llegar con nuestro café a todos los mercados del mundo. Estamos en retraso unos 50 años, pero nunca es demasiado tarde, senador Corrales. Se está empezando, hay otra mentalidad, la gente quiere producir y exportar café. A eso no solamente no hay que ponerle las trabas que le pone muchas veces la Federación de Cafeteros a todo el que quiere exportar café, sino al contrario, decir que esa es la máxima tarea que tiene que cumplir un gobierno en Colombia, promover la exportación de cafés especiales, pero desde luego que los paguen con un dólar que no sea. Usted recuerda el famoso libro La moneda ladrona. Aquí hay que llamar el dólar ladrón, el dólar que se robó el ingreso de los cafeteros, los bananeros, los exportadores de flores, los exportadores colombianos. ¿Por qué no hay exportadores colombianos? Pues porque el dólar no lo permite. Bueno, senador Corrales, muchas gracias por su exposición y volvemos muy pronto, y afíneme el lápiz y téngame las cifras listas, ¿le parece? Se las voy a tener listas, doctor Fernando, y en el tema de cafés especiales sí que hay por hablar, porque precisamente va acorde con la propuesta de salirnos de la Bolsa de Nueva York y dejar de ser un commodity como todo el mundo y volvernos nuevamente especiales como lo fuimos en los años 70 y 80. Ese es un tema que también tenemos que tratar. Mientras tanto, doctor Fernando, seguiremos dando la batalla desde el Congreso para defender ese gremio tan grande y esa gran familia. Vamos a tratar de sacar la ley de piso mínimo ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a tratar de fortalecer el fondo el fondo de estabilización que ya dijimos vamos a dejar, ya quedó en la ley. Y vamos a tratar de seguir interpretando a los cafeteros para defenderlos acá, como lo hace usted desde su espacio, lo haré yo desde lo legislativo. Y lo que no podemos es perder la fe y la esperanza, porque los caficultores, si algo tenemos como patrimonio, característica, activo, todo lo que usted quiera, es esa fe, esa esperanza y ese trabajo todos los días
por sacar, no el gremio cafetero adelante, sino por sacar a Colombia adelante, doctor Fernando. ¿Quién fundó este país? ¿Quién permitió con sus ingresos que se desarrollara industria en Colombia? Hasta la última industria. ¿Quién lo permitió? Así es, doctor Fernando, y en estos días oí una crítica sana que la escuché con todo cariño y me dijeron, es que la plata de los cafeteros hicieron Armero, es que la plata de los cafeteros hicieron las vías y la electrificación. Les dije, claro, porque los cafeteros en ese momento teníamos plata y mucha, y además de eso un corazón inmenso para darle a las zonas que no tenían plata, para hacerles las escuelas y los puestos de salud. Y si a ustedes les parece eso malo, van a criticar lo más bonito que tenemos nosotros, esa esencia cafetera y ese corazón cafetero que es capaz de compartir la riqueza que teníamos en ese momento. Por eso hoy es un tema de justicia social con la caficultura nacional, el hecho de que un gobierno ayude a este sector y no lo vaya a dejar en una crisis tan grande solo. Sabemos que el presidente Duque quiere apoyar, sabemos que los ministros entienden, pero hoy necesitamos el apoyo decidido para salvar a la familia que ha hecho grande este país. Senador Alejandro Corrales, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted muchas gracias, doctor Fernando, y a los oyentes por la paciencia. Un abrazo grande y pronto nos escuchamos.